Jesús, porque es bueno cantar salmos a nuestro Dios, porque suave y hermosa es la alabanza. Jesús edifica Jerusalén y a los desterrados de Israel recogerá. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Él cuenta el número de las estrellas y a todas ellas llama por sus nombres. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder. La palabra de Dios hoy está, le he puesto como título, las obras de la ley. Las obras de la ley. No sé si alguno de ustedes, los hermanos, ha escuchado acerca de las obras de la ley. Si alguno ha escuchado, pues déjenme saber, por favor. Las obras de la ley. Bueno, creo que ese es un tema que muchos han predicado, ¿no? Yo he escuchado ya muchos predicadores. Yo sé que a veces los mensajes, como dice la palabra de Dios, como se dice del apóstol Pablo, ¿no? Del apóstol Saulo o Saúl, que él tiene en algunas ocasiones esa palabra que es difícil de entender, dice la palabra de Dios. Quiero referirme un momentito a esa palabra. 2 de Pedro capítulo 3, versículo 15. Dice, tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo o Saulo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Versículo 16 dice, casi en todas sus cartas o epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes, o sea, el que no ha sido adoctrinado, el indocto es el que no ha sido adoctrinado correctamente, el que no ha sido enseñado correctamente en la palabra de Dios. Dice, y los que son inconstantes, hay algunos que no permanecen dentro de la palabra de Dios, como que sí, como que no, como que un día un poquito, como que otro día ya no, como que después voy y escucho lo que dice la ciencia, lo que dice Netflix, lo que dice el internet, y entonces como que presto atención allá, pero vuelvo por acá otra vez y como que quiero saber un poquito de acá y ando de aquí para allá para acá, como dice la palabra de Dios, siguiendo todo viento de doctrina. Esos son inconstantes. El que quiere seguir todo viento, hoy en día hoy está en una comunidad, mañana está en otra, y no porque el Señor lo haya sacado de una, sino porque como que no, para Él no está mal tanto tomar un poco de aquí, entre comillas, como tomar un poco de allá, como tomar un poco de allá, y andamos por ahí con la frase de que tomamos lo bueno y desechamos lo malo, y cuando lo que estamos haciendo es recibiendo una cantidad, en muchas ocasiones, de información que nos confunde, mucha información que nos confunde. Y es así, eso ha sido en muchas enseñanzas que el Señor, por su misericordia, nos ha permitido entender hoy en día de acuerdo a la Escritura, ¿no? Que antes nosotros lo que hacíamos era tomamos un poquito de aquí, un poquito de lo que dice aquel predicador, un poquito de lo que dice aquel teólogo, un poquito de lo que dice aquel supuesto profeta, y así andábamos por allí nosotros de mensaje en mensaje, de maestro en maestro, y no discerníamos cuál andaba en la verdad. Y entonces lo que hacíamos era como una mezcla, ¿no? Como que mezclamos todo, o sea, como que a la final trato de dar una interpretación a alguna palabra que me parece confusa, que es difícil de entender, pero le busco como una interpretación. De alguna manera tengo que encajarla, ¿no? Pero no se trata de eso, no se trata de si yo puedo encajar un mensaje con otro de alguna forma, forzando en la mayoría de los casos los textos a que digan lo que yo quiero que digan. Y de eso no se trata. No se trata de que yo vaya a la palabra de Dios para forzarla a que diga lo que yo quiero que diga. No, se trata de yo ir a la palabra de Dios y que ella me diga lo que es correcto. De eso se trata.
aunque lo que yo haya pensado por mucho tiempo, pues no lo sea, que en muchas ocasiones así es, y porque lo que yo pensaba, lo que yo creía que era, no era como yo pensaba que era, ¿no? Lo que yo sabía no lo sabía como debía de saberlo. En muchas ocasiones nos pasó, nos ha pasado, aún nos sigue pasando, así que estemos atentos a que pues el Señor nos seguirá corrigiendo, ¿sabe? El Señor nos seguirá corrigiendo en muchas enseñanzas. Entonces, a veces uno como que no acepta que me haya equivocado. No, yo no acepto haberme equivocado. Yo no acepto que alguien me haya dado una mala enseñanza. En otras ocasiones, no acepto que alguien me haya engañado. Entonces, no acepto que alguien me haya engañado. No acepto que mi predicador, pues de pronto, de una buena o una mala intención, no sé, en algunas ocasiones mala intención, en otras ocasiones ignorancia total, como dice la palabra de Dios, pecando por hierro en muchas ocasiones. Entonces, pero bueno, el Señor es misericordioso y Él nos ha permitido ir corrigiendo muchas cosas. Hoy con esta enseñanza quiero que en la voluntad de nuestro gran Dios y Salvador corrijamos otra corrección más dentro de las Escrituras, ¿no? de lo que debemos corregir en el correcto entendimiento. Las obras de la ley. Les decía ahora, leyendo este pasaje, ¿qué pasaje estamos leyendo? 2 de Pedro capítulo 3, versículo 15, 16, dice que Saulo dice que él habla algunas cosas que son difíciles de entender, que los indoctos e inconstantes tuercen. O sea, hay muchos que han torcido las Escrituras. Sí, hay muchos que han torcido las Escrituras. Las tuercen, ¿qué dice? Para su propia perdición. Para su propia perdición. Porque si la Escritura está torcida, pues el que la conozca o el que la aprenda de esa manera, pues va en perdición, como dice la palabra de Dios. Bueno, sigamos. ¿Qué son las obras de la ley? A ver, no sé si alguno de los hermanos sepa qué son las obras de la ley. De pronto algunos de los hermanos que están allí conectados sepan qué son las obras de la ley. Hace 8 días, una hermana, creo que fue la hermana Joana me hizo una pregunta al final del mensaje. Y la pregunta tenía que ver con hacer una claridad con respecto a las obras. Y eso es importantísimo, ¿no? Una claridad con respecto a las obras, que en muchas ocasiones ha sido muy mal interpretado esto de las obras, de lo que habló, o de lo que habla Santiago o Jacobo, como realmente es Jacobo o Santiago, en su carta. Aquí está. Santiago, de quien se dice que era hermano del Señor Jesús. Santiago capítulo 2. Santiago capítulo 2 dice de la siguiente manera. Dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Bueno. Aquí empieza, ¿no? Aquí empieza lo que la palabra de Dios dice. Dice que en las Escrituras hay cosas que son difíciles de entender. Que era lo que le pasaba a Saulo, ¿no? Cosas que él había escrito que eran difíciles de entender. Aquí Santiago escribió de esta manera. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Y viene una pregunta interesantísima. A ver, esa primera pregunta, ¿no? ¿De qué aprovechará si alguno dice que tiene fe? ¿Cuántos dicen tener fe? O sea, ¿cuántos de los que estamos aquí hoy reunidos tenemos fe? ¿Cuántos tenemos fe? ¿Todos tenemos fe? Perdón. Ahora, la siguiente pregunta es ¿fe en qué, no? ¿Fe en qué? La fe en qué. O sea, sí, muchas personas en el mundo que dicen tener una religión, pues tienen fe en muchas cosas. Que tienen fe que en un muñeco, que tienen fe que en una estatua, que tienen fe que, en ir a un lugar, que tienen fe cuando hacen cierto tipo de oraciones,
Bueno, hay las personas en muchas ocasiones, como dijo alguien alguna vez, el problema no es tener fe, porque vivimos nosotros y en nuestro país. No sé si aquí hayan personas, creo que sí, aquí hay hermanos de otros países que están conectados, pero en nuestro país, pues bueno, la idolatría y la fe en la religión, en la maldad, en la perversión, en la idolatría, bueno, eso en abundancia, ¿no? En abundancia, en nuestro país de eso hay abundantemente. Así que, bueno, esta pregunta que hace aquí el apóstol Santiago es muy interesante, ¿no? Dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe? Yo quiero saber si alguno de los hermanos que está aquí tiene fe. A ver, alguno de los hermanos, alguien que me quiera contestar, alguno, a ver. No sé, estoy leyendo Santiago, capítulo 2, versículo 14. Santiago capítulo 2, versículo 14. A ver, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe? ¿Cuántos tienen fe? A ver, alguno que, no sé, alguno que quiera levantar la manito y me diga, sí, yo tengo fe, yo tengo fe, yo tengo fe, yo soy una persona de fe. Buenas noches, mi hermana, cuéntenos. Cuéntenos. Sí, pues obviamente nosotros todos y mucha gente del mundo decimos tener fe, pero antiguamente, pues cuando no andábamos en Cristo Jesús, nuestras fe estaban puestas en los milagros, pero no estaba puesta en el Señor Jesucristo. Ahora que andamos en la verdad, nuestra fe tiene que estar puesta en nuestro Señor Jesucristo, porque las obras de la ley pues son los mandamientos. Uy, qué interesante eso, mi hermana. Qué interesante eso que acabo de decir. Interesantísimo, interesantísimo. Muchas gracias, mi hermana Sandrita. Señor Jesús la bendiga. Amén. Amén. Gloria al Señor Jesús. Y gloria al Señor Jesús porque no se lo reveló ni carne ni sangre, se lo reveló el Señor. Qué bueno, qué bueno. Bueno, tenemos fe. El problema es en que muchos tienen fe y tienen fe en muchas cosas. Muchas cosas. La fe puesta en muchas cosas. Pero recuerde y recordemos lo que dice la palabra de Dios con respecto a que la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. O sea, el oír también, que tiene que ver con la capacidad o el don de oír, es también dado a través de la palabra de Dios y por la palabra de Dios. Así que cuando digo la palabra de Dios, aquí estoy haciendo referencia a la ley, los profetas y los salmos. Ley, profetas, salmos. A eso estoy haciendo referencia. Bueno. Buenas noches para todos mis hermanos, buenos días. Buenas noches, mi hermano Manuel. Señor lo bendiga. Romanos 3, del 20 al 28. Ok. Que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para Amén. todos los que creen en Él. Amén. Porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestarse en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Donde pues está la jactancia, queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Amén. Ok, amén, mi hermano. Amén. ¿Qué concluyó mi hermano? Pastor. Pero un momentito, mi hermana Victoria, discúlpeme. ¿Qué concluyó allí la lectura de mi hermano Manuel? ¿Qué dice ahí? Dice, concluimos que... Concluimos pues que el hombre
Vale. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Ok. Vamos a ver si esa conclusión al final del mensaje cambia. Vamos a ver. Interesante, interesantísimo eso. Me gusta mucho eso. Interesante, mi hermano. Muchísimas gracias por habernos leído ese pasaje, mi hermano. ¿Qué quieren comentar de eso? ¿Quieren comentar algo sobre eso? Pastor, ¿qué días estaba yo, como pensando, yo con eso en mí? Entonces dice, ya que por las horas de la ley ningún ser humano será justificado. Eso es algo muy grande, ¿no? Demasiado grande, que el Señor nos regala a nosotros, ¿no? Porque vemos que cuando el Señor habló por medio de los profetas, vino también por amor, a su pueblo, a nosotros, por esta ley, ¿no? Porque Él dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado, ¿sí? Porque si nosotros vemos se me olvida la palabra, los judíos se basaban mucho a la ley, ¿no? A la ley que había dejado, que hablaba José. Entonces dice, delante de Él, porque por medio de la ley es el conocimiento. El Señor, la ley nos lleva a conocer nuestros pecados. La ley nos muestra el pecado que hay en nosotros, el cual, al verlo nosotros, tenemos que, yo por lo menos, yo quería decía, antes uno no se puede justificar en decir al Señor, es que yo robé porque yo no conocía tu ley, yo no te conocía a ti. Pero es que uno desde muy pequeño, el conocimiento de no robar está dentro de nosotros. El solo hecho de ver cielos nuevos y tierra nueva, tenemos que saber que hay un ser supremo que lo creó y que creó esas leyes, pastor. Y la fe, la fe que está en nosotros es creer que al cumplir nosotros la ley que Él nos dejó, que son sus mandamientos, la fe está en el Señor, que no es acá sino allá, donde el Señor dice que vamos a morar con Él, ¿sí? Entonces la fe está en ¿qué? En el Señor, que es todo, porque el Señor es el principio y es el fin, pastor. Entonces esta palabra, leerla, cada uno de nosotros, el Señor nos va regalando conforme a la palabra, no conforme al corazón de nosotros, ¿no? Porque sabemos que el corazón de nosotros es engañoso. Entonces esta palabra es muy grande y como toda la palabra del Señor, y aquí nos habla Él sobre todo lo que el Señor ha puesto en este día para que por medio de su boca seamos también nosotros vernos justificados ante el Señor, conociendo esa ley, como dice acá. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Ok, mi hermana. Muchísimas gracias. Pues les digo, vamos a ver si ese mismo entendimiento y propósito va a quedar al final de esta corta enseñanza. Mi hermana acaba de leer el pasaje que dice, concluimos pues que el hombre, ¿cómo dice mi hermana? Concluimos pues que el hombre, ¿qué? Dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Vale, ok. Lo que usted dice, pastor. Vale, mi hermana. Muchísimas gracias. Pero mi hermana quiere leerme también, o mi hermano Manuel, o alguno de los hermanos, quiere leerme el pasaje que está en Romanos. Ahí, se está leyendo Romanos capítulo 3, ¿cierto? ¿Sí? Sí, señor. Ok, vamos un momentito allá atrás. Vamos un momentito allá atrás al capítulo 2. Miremos un momentito allá atrás, capítulo 2. Hay un capitulito antes. Recordemos una cosa, ¿no? Importante a que siempre la tengamos en mente, ¿no? La carta es una sola. La carta es una sola carta. La carta no fue escrita con divisiones, ni títulos, ni subdivisiones, ni capítulos, ni versículos, ¿no? La carta no fue escrita de esa manera. Esto fue añadido mucho tiempo después, muchos años después, siglos después. Y pues para lo único que sirve
para lo único realmente que sirve, algo positivo, digamos así, que sirve esta numeración, esta nomenclatura, estos capítulos y versículos, para lo único bueno que sirve es para que nosotros ubiquemos un texto. Por favor, tengamos claro eso. Para lo único bueno que sirve estos capítulos y versículos es para que nosotros encontremos un texto o sí, una frase, un versículo dentro de un libro, dentro de un profeta, dentro de cualquier texto de la palabra de Dios. Es para lo único bueno que sirve. Por lo demás, creer que porque allí dice capítulo tal, efectivamente hay una división o una separación entre un mensaje y otro, allí podemos caer en error muy fácilmente, porque no en pocas, en muchas ocasiones, todo está conectado, no hay tal separación, ¿no? En muchas ocasiones. Así que tengamos mucho cuidado de creer que porque aparece un capítulo nuevo, lo anterior pues ya no cuenta y que viene a ser como una nueva enseñanza dentro de la carta o dentro del texto o dentro del profeta. Y tengamos mucho cuidado porque no es así, bueno, para que lo tengamos siempre en cuenta. Eso fue añadido mucho tiempo después, así que tengamos mucho cuidado con eso. Vamos un momentito allí atrás, a ubicarnos un poquito atrás. ¿Dónde nos vamos a ubicar un poquito atrás dentro de la carta? Allí en Romanos capítulo 2 y vamos a leer el versículo 13. Mi hermana acabó de leer el pasaje que dice: concluimos pues que el hombre es justificado por fe, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley, ¿correcto? Eso fue lo que leímos allí, eso fue lo que mi hermana leyó, leímos eso. Vamos a ir un poquito atrás, ahí Romanos capítulo 2, versículo 13. ¿Qué dice Romanos 2:13? A ver, ¿quién me lo quiere leer? Romanos capítulo 2, versículo 13. Bien, 2:13. Sí, señor. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. ¿Y sigo, pastor? Por favor, sí, mi hermano. 13. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Ahí, mi hermano. Porque No, délo ahí, por favor, délo ahí. Sí, señor. Vuelve y repítanos esa parte, versículo 13. Romanos 2, 13. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, Ok. sino los hacedores de la ley Ok. serán justificados. Sino los hacedores de la ley serán justificados, dice ahí, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasó? ¿A cuál Pablo le creemos? ¿Al Pablo que habló, entre comillas, en el capítulo 2? ¿O al Pablo que habló, entre comillas, en el capítulo 3? ¿A cuál Saulo le creemos? ¿A cuál Saúl le creemos? ¿A cuál de los dos? Porque si los miramos y los leemos, pues parece que hay allí una aparente contradicción, como que Saulo es bipolar y en un momento está diciendo una cosa y luego está diciendo otra cosa. Pareciera, ¿no? que como que Saulo está escribiendo algo y luego allí un poquito más adelante dentro de la carta escribió otra cosa totalmente opuesta. ¿Qué pasó allí? ¿Qué pasó? Muy interesante eso, ¿no? Muy interesante, no sé, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando acá? ¿Cuáles son las obras de la ley? Recuerden que el mensaje para hoy se llama las obras de la ley. Yo me quiero seguir haciendo, no sé, mi hermana Victoria tiene la mano levantada. ¿Quiere aportar algo a lo que estamos hablando, mi hermana? Pastor, es que ahorita lo que decía el pastor, eso que le decía una persona que decía que es que una vez él lee las cartas de Pablo y Pablo se contradice. O sea, sí, como lo que acaba de decir el pastor ahorita, bueno, pero acá dice algo y acá dice algo. Sí. Entonces es algo que también a veces uno se pregunta, ¿no? Pero a veces dice acá esto y acá dice eso. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? Sí, o sea, gracias, Bueno, pastor. gracias, mi hermano. Gracias, así es, mis hermanos. Así es. ¿Por qué?
¿Por qué Saulo dijo una cosa y luego dijo otra? O Saulo nunca lo dijo. Allí el meollo del asunto, ¿no? Quizá nunca lo dijo, que es lo que vamos a tratar de entender dentro de esta enseñanza. Bueno, pero les decía, vuelvo un momento atrás aquí en Santiago, en el capítulo 2, que dice que hay dos preguntas allí, ¿no? Dice, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Capítulo 2 de Santiago, versículo 14. Dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? O sea, sí, tengo fe, pero dice, y no tiene obras. ¿De cuáles obras está hablando? Aquí hay algo que Santiago o Jacobo, perdón, está escribiendo acá, y está diciendo que hay dos cosas que tienen que ir de la mano. Tienen que ir de la mano. La fe y las obras no pueden ir separadas. La fe y las obras no pueden ir separadas. ¿Cuáles obras? Esa es la siguiente pregunta. ¿Cuáles obras? ¿De qué obras me está hablando allí? ¿Acaso me está hablando no sé, de qué obras? ¿Alguno? Mandamientos. Qué interesante eso. Obras, mandamientos. ¿Ok? Interesante. ¿Qué dijo mi hermano Raúl? ¿Y fe en quién, pastor? Ah, ok. ¿Y fe en quién? ¿Y fe en qué? La fe está en quién y en qué. La fe, muchos hoy día, muchos dicen tener fe en el Señor Jesús. Muchos hoy en día, muchas congregaciones. De hecho, pues ese es el título denominacional mayor por encima de los otros nombres de las denominaciones. La denominación mayor se llama cristianismo, ¿cierto? O sea, la denominación por encima de las otras, entre comillas, se llama cristianismo. Ya que las otras, pues, bueno, que el cristianismo, que el adventista, que el cristianismo mormón, que el cristianismo católico, que el cristianismo protestante, que el cristianismo evangélico, que el cristianismo pentecostal, y etcétera, y etcétera, etcétera. Pero la denominación por encima de todas estas denominaciones, pues se llama cristianismo. Y dentro de la denominación llamada cristianismo, pues bueno, la mayoría de las personas dicen amar y creer en un Jesús. En un Jesús. Pero desafortunadamente la mayoría también, bueno, para no decir que todas, la mayoría, y bueno, son muy escasas, no sé si las hayan, la verdad, no sé si las hayan, dicen aborrecer, aunque no lo dicen literalmente, pero no lo enseñan porque ya ha sido abrogado, cancelado, caduco, antiguo, ya no aplica la ley, los profetas y los salmos. Entonces, ¿en cuál Jesús están creyendo? Bueno, están creyendo en otro Jesús de lo que la palabra de Dios habla. Dice que hay unos que creen en otro Jesús. Sí, que aman a Jesús, que predican a Jesús, que aman, bueno, muchas cosas. Amamos su palabra, dice. No, y la gente dice, amo su palabra. Pero no están entendiendo que cuando dicen amo su palabra, tienen necesariamente que decir amo su ley, sus profetas y sus salmos. Amo su Torá, sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos. Lo que eso significa amar al Señor Jesucristo. Y si eso no está dentro de la denominación, pues lo que están diciendo allí es vano. Es vano. Totalmente vano. Totalmente vano. Viene aquí la pregunta, la que le decía, dice, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿De cuáles obras? Hace 8 días les decía, mi hermana Joana hacía una intervención con respecto a la necesidad de hacer claridad
¿cuáles obras? ¿Cuáles obras? ¿De qué obras estamos hablando? Pues, hablamos de obras, pero ¿cuáles obras? ¿Cuáles son las obras de las que dice la palabra de Dios acá? ¿De qué aprovechará al hombre que si dice que tiene fe y no tiene obras? A ver, ¿cuáles obras? A las obras de ¿cuáles son las obras? Ahorita, hace un rato creo que, bueno, no, mi hermana no dijo eso, dijo otra cosa con respecto a las obras de la ley. Mi hermana dijo, las obras de la ley son los mandamientos. Interesante eso también, muy bueno y acertado también. Y viene otra pregunta acá, dice, ¿podrá la fe salvarle? ¿Podrá la fe salvarle? Vea qué pregunta tan interesante. A ver, a mí estas preguntas nos las hace el Señor a nosotros, a cada uno de nosotros, ahí donde estamos. A ver, dice que, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Vea qué pregunta tan interesante. Mi hermana Victoria, ¿qué nos quiere aportar? Pastor, es que mire, las obras cuando no se conoce las obras que son los mandamientos, entonces ¿qué pasa? Las personas hacen obras para esperar algo a cabo, o sea, un beneficio acá. Okay. Cuando el Señor nos muestra que las obras son los mandamientos, entonces nosotros hacemos esas obras que son los mandamientos porque es obediencia al Padre. Entonces esas obras nos llevan a caminar como el Señor lo hizo. Y entonces eso nos lleva a hacer lo que Él manda en la palabra. Es diferente. Entonces, porque yo antes pensaba que obras era usted ir, hacer, no, sí, eso está, ¿no? Está, pero no son esas obras, porque, anteriormente, por lo menos la gente, no, yo voy y doy, porque si yo doy, entonces Él me da más. Correcto. Hoy en día nosotros lo que decimos es, hacemos las obras porque son los mandatos del Creador. Porque es lo que el Señor manda. Y estamos en obediencia. Y esas obras nos van a llevar nos llevan a hacer lo que lleva hacia otro pensamiento totalmente diferente. Amén. Para mí las obras son los mandamientos. Y para mí la fe es creer que esas obras, al cumplirlas, me van a llevar, si así es la voluntad del Señor, primero que todo, a lo prometido, que Él prometió desde el principio. Ok. Gracias, mi hermana. Muchas gracias. Viene la pregunta, a ver si alguno me responde esta pregunta. ¿Podrá la fe salvarle? Si alguno dice, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe? Alguno dice que tiene fe. Alguien dice, ahí está la pregunta. Alguno dice que tiene fe y no tiene obras. ¿Podrá la fe salvarle? ¿Quién me quiere responder esa pregunta? Sin obras no. Ok. ¿Quién más me quiere? Gracias, mi hermana. Gracias por el aporte. Mi hermana Sandra, ¿qué nos quiere aportar? Sí, también la palabra del Señor dice que la fe sin obra es muerta. La fe, amén. Sí, señora. Amén. Amén. Así es. Así es. Pero a nosotros nos enseñaron que esto era solamente por fe. ¿Cierto? Pero resulta que la palabra, dice algo más. La palabra me está diciendo algo más, ¿cierto? Porque aquí hay una pregunta. ¿Podrá la fe salvarle? Pregunta bastante interesante. Vamos a dejar esa pregunta ahí y vamos a responderla. Y yo creo que la misma palabra y la enseñanza nos va a responder esa pregunta al final de este mensaje. Bueno, entonces, mire, mis hermanos. Bueno, yo sé que esto genera unas inquietudes y preguntas bastante interesantes las preguntas porque nos han enseñado muchas cosas. Nos dijeron que las obras de la ley eran mandamientos, estatutos, tradiciones que pertenecían que dentro del judaísmo pertenecían a las tradiciones de los ancianos y otra cantidad de cosas que se han dicho también dentro de esta enseñanza. Algunos han dicho eso. Que nosotros solemos repetir cosas, ¿no? Desafortunadamente, en algunas ocasiones repetimos lo que uno dice, yo lo he repetido también cosas, pero la gracia y la misericordia de Dios es grande y Él nos ayuda a entender y a corregir. Y entonces estamos en eso corrigiendo. La palabra de Dios dice que la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios.
Las dos cosas van ligadas, no van separadas. La palabra de Dios, ¿qué es la palabra de Dios? La palabra de Dios es lo que fue escrito por Moisés, a través de Moisés, que es la Torá o la ley, los profetas y los salmos, que es lo que el Señor siempre nos ha dicho, la ley, los profetas y los salmos. Entonces, eso es, por ahí viene la fe. Entonces, no están separadas. No, las dos van de la manito y van hacia la salvación. Las dos van de la manito a la salvación, no están separadas. Bueno, voy a leer unos pasajes que creo que son de conocimiento de algunos de ustedes. Dice así en Romanos capítulo 3, versículo 20, voy a leer este pasaje, dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Y les decía ahorita, ¿qué pasó? ¿Acaso Saúl se contradice él mismo? O sea, él está escribiendo y de repente termina escribiendo otra cosa totalmente opuesta. ¿Qué pasó allí? Entonces, ¿qué son las obras de la ley? Obras de la ley. Las obras de la ley. ¿Tiene algo que ver con mandamientos del Talmud o de la Mishnah o del Zohar o de la Cábala o algo de esto? Bueno, no. Nuestro fundamento, nuestra fuente de estudio son las escrituras que tenemos aquí a la mano. Sí, hay muchas cosas y hay textos extrabíblicos que en algún momento tal vez de alguna forma podíamos apoyarnos en ellos para cierto tipo de enseñanzas. Tal vez los podemos usar como un apoyo siempre y cuando estas enseñanzas pues no vayan a contradecir lo fundamental o la palabra de Dios en sí, ¿no? Hay cosas históricas de las que nos podemos apoyar en algún momento, pero hay que ser muy, muy asertivos en esto. O sea, hay que tener mucho cuidado y hacer una investigación un poco más profunda para no de pronto ir a caer en errores, ¿no? Dice aquí la palabra de Dios, y bueno, dos cosas. La frase obras de la ley aparece en la carta a los Romanos y en la carta a los Gálatas. Solamente en estas dos cartas aparece la frase obras de la ley. Bueno, entonces ya les digo en Gálatas en donde aparece. Vamos a leer unos pasajes que están aquí en la carta a los Romanos, que solamente aparece en el capítulo 3. En la carta a los Romanos solamente aparece en el capítulo 3. Ahora, cuando yo leo la frase, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado, yo quiero compartirles un momentito aquí una pantalla. Dice Romanos capítulo 3, versículo 20. Bueno, permítanme los hermanos, voy a mostrarle algo acá. Compartir pantalla, vale, y voy acá. Bueno, ¿están viendo la pantalla que les estoy compartiendo? Sí. ¿Sí? Bueno. Pues resulta que dice la palabra de Dios, que, eso está en Jeremías capítulo 8, ¿no? Dice que la palabra de Dios la ha cambiado la pluma mentirosa de los escribas, la pluma mentirosa. Pero hay algo que no han podido quitar porque gracias al Señor Jesús han permanecido los textos y ahí están las evidencias, entonces no se han podido borrar, aunque la pluma mentirosa lo haya querido borrar y la pluma mentirosa haya querido tergiversar la palabra de Dios. Aquí les voy a presentar, este es el texto que aparece sobre Romanos capítulo 3 en el versículo 20. Dice así, perdón, aquí voy a leerla acá, dice por cuanto o por qué, que es la palabra que está allí en 3:20, dice ya que o por cuanto, es lo mismo. Aquí está la siguiente palabrita, dice por cuanto
por cuanto, y aquí aparece una palabrita, esta palabrita que está aquí, esta palabrita que está aquí, es la palabra eka, que en muchas ocasiones es el prefijo de muchas palabras, ella actúa como un prefijo para algo que se saca, que se quita, algo que se deja por fuera, algo que se le extrae. Voy a tomar algunos ejemplos, mire, La palabra iglesia, que es la palabra eclesia, la palabra en griego es kaleo, eclesia. La palabra como tal es la unión de dos palabras, eclesia. ¿De cuáles dos palabras? Ek, que es esta palabra que te estoy mostrando acá, ek, y la palabra kaleo, que quiere decir los sacados fuera. Eso quiere decir eclesia o iglesia. Disculpe, que es la palabra que hoy en día se conoce, ¿no? La palabra iglesia, eclesia, la palabra iglesia. Sacado fuera, iglesia, ek. Eso quiere decir el prefijo ek. Voy a citar otro ejemplo, dice, este pasaje que dice, ¿cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo? ¿Cierto? Allí también se usa la palabra ekbalo. La palabra ekbalo, que quiere decir, o ¿cómo dirás a tu hermano, déjame ekbalo, opera nuevamente el prefijo y la palabra ek, que quiere decir sacar. Ekbalo es la palabra que quiere decir, déjame sacar algo, ekbalo. Esos dos como para que los tengamos en cuenta. Les decía, mire, tengo aquí la palabra ek. ¿Qué pasó con esta palabra? La palabra significa algo que se saca fuera de. Entonces les voy a leer cómo está escrito ese versículo de Romanos capítulo 3, versículo 20, que ustedes lo están viendo allí en la pantalla. Dice así: entonces, por cuanto, dice, ya que, aquí viene la palabra ex. Y esta palabra ek, 1537 en la concordancia Strong, significa fuera de. Entonces los voy a leer. Mire, escuchemos muy bien, para que empecemos a entender que Saulo no se equivocó. No dijo una cosa y luego dijo otra. No es que él estaba como bipolar porque en un momento pensó algo y luego siguió escribiendo y pensó otra cosa. No es así. Aquí lo que opera es la pluma mentirosa de los escribas, de los traductores. Ya que, ¿cómo está escrito en nuestros textos? Dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Ningún ser humano será justificado delante de él. ¿Cómo está escrito realmente aquí en el texto? Dice, ya que ek, aquí está la palabra ek, obras de ley, y se lo voy a decir como dice realmente, dice, ya que por fuera, ojo a esto, ya que por fuera de las obras de la ley, ya que ek, que significa por fuera de las obras de la ley, y lo que sigue, ¿qué sigue? Dice, ningún ser humano será justificado delante de él. Y ahí ya empezamos a ver cómo la pluma mentirosa de los escribas manipuló, como ha manipulado muchos textos de la palabra de Dios. Y entre otras cosas, este texto y este entendimiento es para eliminar, quitar, abolir la ley de Dios. Así de sencillo, es para abolir la ley de Dios. Para que las personas no se salven, porque pues finalmente, como muy bien escribió y muy correctamente escribió Saúl, lo escribió
correctamente cuando él escribió en Romanos capítulo 2, que esa parte se les pasó por alto a la pluma mentirosa de los escribas, porque, bueno, el Señor es todopoderoso y Él hace que estas cosas sucedan para que nosotros podamos profundizar y entender y escudriñar las Escrituras y miremos qué pasó allí y nos demos cuenta de que cuál fue el error, en dónde estaba el error. Entonces, lo que escribió Saúl en Romanos 12, del 2 al 13, es lo correcto. Ojo, dice así: porque no son los oidores porque no son los oidores de la ley, de la Torá, de los profetas, de los salmos, de la ley, de la palabra de Dios, los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley, los profetas y los salmos, de la Torá, los que serán justificados. Eso lo escribió y está ahí en las traducciones nuestras. ¿Qué se les pasó? Bueno, el Señor es grande y poderoso. Y quisieron cambiar en el versículo 3:20 para introducir doctrinas de engaño, de mentira, en donde, pues imagínense la diferencia tan abismal que puede haber entre estas dos frases. Entre la frase errada, que es la traducción que nosotros manejamos, que dice así: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, versus lo que realmente estaba escrito allí, que es que, ya que por fuera de las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. ¿Cómo vemos esa parte? Mi hermano Manuel Gamboa, siga por favor, ¿qué nos quiere aportar? Sí, pastor. Y el resto sí, por ejemplo, dice ya bien, por ejemplo, dice así: ya que por fuera de las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es conocimiento del pecado. Ya el resto sí dice... Ya empezamos, no, el resto todavía le falta, vamos a leer el resto, mi hermano. Vamos a leer el resto, pero esa parte que su merced acaba de leer está totalmente conectada, ahora sí está conectada correctamente con lo anterior, que es lo que vamos a ver en otros pasajes también que les voy a leer. ¿Bueno? Sí, mi hermano, muchísimas gracias a su merced. Entonces, mire, dice, versículo 28, ahí mismo, capítulo 3, ahí en Romanos, versículo 28, Romanos capítulo 3, versículo 28. ¿Qué dice Romanos capítulo 3, versículo 28? Romanos capítulo 3, versículo 28 dice de la siguiente manera, mire, dice así: estamos entendiendo que han habido malas traducciones, que la pluma mentirosa anda por ahí presente y ha querido cambiar la verdad de Dios. La verdad de Dios. Entonces vamos nuevamente al capítulo 3 de Romanos en el versículo 28. Romanos capítulo 3, versículo 28, dice así. Se los voy a leer acá. ¿Cómo dice allí? Aquí me lo quiere leer, Romanos 3, 28. Mi hermana Sandra, léalo, mi hermana, por favor. Dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo en Romanos 3:28, dice: concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Ah, ok. Vea qué interesante eso, ¿no? Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Sin las obras de la ley. Recuerden que por aquí atrás les hice una pregunta, lo que está en Santiago, que en Santiago 2 dice: ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Vean esa pregunta tan interesante que está allí. Y aquí el Romanos 3:28, gracias mi hermana, dice: concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. ¿Qué pasó allí? Entonces vuelvo y sigo en lo mismo, ¿no? ¿Qué le pasó a Pablo? ¿Qué le pasó a Saulo? ¿Otra vez le dio la amnesia? ¿O qué le sucedió? ¿Otra vez se confundió Saúl? No, recordemos que Saúl es un personaje bíblico que ha sido muy bien instruido. De él se da testimonio en la palabra de Dios que fue instruido perfectamente dentro de la ley. Dice que era irreprensible en cuanto a la ley, dice la palabra de Dios. De él se da testimonio de que era irreprensible en cuanto a la ley.
Ese era Saúl, que fue instruido a los pies de uno de los sabios más grandes de aquella época, que era Gamaliel. Entonces, él no era cualquier personaje en la palabra de Dios, era alguien que tenía total conocimiento en la palabra de Dios, en la ley, los profetas y los salmos. Entonces, ¿qué pasó acá en el versículo 28? Versículo 28 dice, concluimos pues, versículo 28, vamos a ponerlo acá, así rápidamente. Ya estamos viendo la pantalla, ¿cierto? ¿Sí? ¿Estamos viendo la pantalla? ¿Señora? Sí, pero ahí en el versículo 27, antes o sea, me hace la pregunta, ¿dónde pues está la jactancia? ¿Queda destruida por cuál ley? ¿Por las de las obras? No, sino por la ley de la fe. Y ahí donde dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe en las obras de la ley. Quiero abordar esa conclusión, porque esa conclusión es la que me trae el entendimiento de lo anterior. O sea, cuando yo voy a esa conclusión, puedo ver que de lo que está hablando atrás, ¿cierto? Y supuestamente, y de acuerdo a esta conclusión, a esto que se está concluyendo allí, que Saúl está concluyendo, dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley, ¿cierto? Eso es lo que se está concluyendo de acuerdo a lo que está escrito ahí en el 27 y es atrás. Entre comillas, lo que se está concluyendo, o bueno, lo que se tradujo como la conclusión de Saúl, pero vamos a ver qué realmente escribió Saulo. ¿Qué fue lo que realmente escribió? Por eso se los quiero mostrar acá. Gracias, mi hermana. Por eso se lo quiero mostrar. Mire, concluimos entonces que justificado, ¿qué dice acá? Versículo Romanos 3:28, dice así. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe aparte de las obras de la ley. Aparte de las obras de la ley. Entonces aquí ya empieza a hablar de dos cosas que son independientes pero que van de la mano. Son independientes y van de la mano. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe aparte de las obras de la ley. O sea que la justificación tiene que ver con la fe y tiene que ver con las obras de la ley. De eso está hablando Saulo o Saúl. Bueno, y quiero irme ahora al versículo 31. Bueno, aquí les quería mostrar que ahí no dice sin, sino aparte de. Aquí no dice sin, sino aparte de. Justificado el hombre aparte de. Aquí dice aparte de. Acá el 55-65 de la concordancia Strong. O sea, no está hablando de que algo quitó lo otro. No dice sin, no. Dice aparte de como algo que son dos cosas separadas, pero que van de la mano. De eso está hablando allí la palabra. Versículo 31. Versículo 31, mire. Versículo 31. Versículo 31. ¿Qué dice el versículo 31? Dice, luego por la fe invalidamos la ley, que es prácticamente lo que supuestamente me decía el versículo 28 en su mala traducción. La mala traducción del versículo 28 dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Eso fue la mala traducción, pero la traducción correcta es justificado por fe aparte de las obras de la ley, o sea, las dos cosas. Y aquí viene la conclusión correcta. Luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera. Cuando dice que por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, quiere decir que las dos cosas tanto son independientes como van de la mano. Las dos cosas. La una no elimina la otra. La una no hace que la otra sea invalidada. No. Dice, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Ahora, otra cosa importante acá, a entender con este capítulo 3 de Romanos, es que obras de la ley es la ley en sí misma. Es la ley, no es otra cosa diferente. Obras de la ley es la ley en sí misma. Todo el capítulo 3, hasta aquí que terminamos en el versículo 31, nos habla de la ley, aunque habla de la ley de la fe también como la fe misma,
que una persona debe llegar, que es lo que estamos hablando, de lo que habló Jacobo o Santiago allá en el capítulo 2, con el que empezamos. Quiero que vayamos ahora a Gálatas, porque la palabra obras de la ley también aparece en Gálatas, y vamos a mirar qué pasó en Gálatas. Bueno, obras de la ley, mire, Gálatas dice, Gálatas capítulo 2, versículo 16, Gálatas capítulo 2, versículo 16, dice así, Hechos Romanos, Gálatas capítulo 2, voy a tratar de dejarle la enseñanza lo más completa para que la podamos compartir como una enseñanza importante a entender. Gálatas capítulo 2. De esta enseñanza usted pone obras de la ley y le salen cantidad de cosas de gente que repite y repite lo que otro dijo, lo que repite lo que un rabino dijo, y se dicen muchas cosas. No vi a nadie diciendo y traduciendo lo que está escrito allí, simplemente repitiendo lo que otros están diciendo. Dice Gálatas capítulo 2, versículo 16, dice así. Ojo a este pasaje que también ha sido es muy famoso, es muy común escucharlo para hablar de las obras de la ley como algo negativo, como algo que pertenecía a unas tradiciones tal vez judaizantes o algo así, o de rabinos o de Talmud o algo así. Bueno, Gálatas 2.16 dice, sabiendo que el hombre... ¿Quién me lo quiere leer? ¿Quién me quiere leer este pasaje? Gálatas capítulo 2, versículo 16. Amén. Por favor, mi hermana, muchas gracias. Capítulo 2, versículo 16. Sí, la palabra del Señor dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Ya, mi hermana. Bueno, parece que ese pasaje fuera muy contundente, ¿cierto? En cuanto a que nadie es justificado por las obras de la ley, ¿no? En cuanto a que las obras de la ley no tienen ya nada que ver, que esto solamente es de, entre comillas, de una gracia que malentendida. No. Vamos a leer cómo está escrito realmente. Mire, Gálatas 2.16 dice, ¿cómo lo leyó mi hermana? Dice, como están estos textos, dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Así empieza ese pasaje, diciendo ese pasaje. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Pero, oh sorpresa, que cuando usted va al griego, aquí hay una palabrita que no quisieron traducir. Dice, sabiendo que el hombre no es justificado el hombre, y aparece aquí la palabrita que no traduce. La palabra que está en el Strong 1537, que es la misma palabra que les dije ahorita, que es la palabra ek, que no la traducen. Entonces, ¿qué pasó allí? Cuando yo traduzco esa palabra, que sí está en el griego, que no la quisieron traducir, dice de la siguiente manera. Dice así, sabiendo que el hombre no es justificado, así nos enseña a nosotros, ¿cierto? Por las obras de la ley. Ahora, lo que realmente dice allí es, sabiendo que el hombre no es justificado por fuera, ojo a esto, no es justificado por fuera, aquí le hago que le estoy señalando, por fuera de obrar en la ley. El hombre no es justificado por fuera de obrar en la ley. Eso sí lo dice la palabra de Dios. No es justificado por fuera de obrar en la ley. No es lo otro que está escrito. Ahí está el texto. Sino por la fe en Jesús, el Mesías. Sigo con el texto. Dice, nosotros también hemos creído en Jesús para ser justificados por la fe del Señor Jesús y no por, y ahí viene otra vez la palabrita, dice, y no por fuera de las obras de la ley. No se puede justificar por fuera de las obras de la ley. Tampoco se tradujo, porque ahí se colocó, y no por las obras de la ley. Y debe haberse traducido, y no por fuera de las obras de la ley. A ver si lo encuentro por acá también.
A ver, por aquí me lo encuentro otra vez. Aquí está. Y no por fuera, aquí está, de las obras de la ley. Ahí está nuevamente. Pero seguimos, dice, por cuanto, y aquí, así termina ese pasaje, ¿no? Mire cómo termina ese pasaje. El pasaje dice, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Así termina el pasaje de Gálatas capítulo 2, versículo 16. Aquí se lo voy a leer, dice, entonces, dice, nadie es justificado por fuera de las obras de ley, pero a este pasaje no le tradujeron esta partecita que está acá, que es la partícula ek. Y mire cómo queda con la partícula ek, que no fue traducida. Dice así, dice, la parte final dice, por cuanto en el pasaje Gálatas 2.16 que usted está leyendo allí, dice, por cuanto por fuera, ¿de dónde está? Acá, por cuanto entonces, por fuera de las obras de la ley, acá está, mire, because, este es por tanto, porque o por tanto, dice, porque o por tanto, aquí no es por, aquí es por fuera, ek, por tanto, por fuera, aquí está ek, por tanto, por fuera de las obras de la ley, nadie justificado, ninguna carne, dice ahí, justificada. Qué diferente esto. Dice, por tanto, por fuera de las obras de la ley, nadie será justificado. ¿Es lo mismo o es lo opuesto lo que realmente está escrito? ¿Es lo mismo o es opuesto? ¿Qué piensa usted, mi hermano, mi hermana? Mi hermana. ¿Usted me puede hacer un favor? Mi hermana. ¿Usted nos puede hacer el favor de leer la palabra completa? O sea, este 16 o sea, corrido como de verdad dice. Ya lo leo, entonces ya lo leo, mi hermana. Dice así, dice, sabiendo que el hombre no es justificado por fuera de las obras de la ley, sino por la fe en el Señor. Nosotros también hemos creído en el Señor, en el Mesías Jesús, para ser justificados por la fe en el Mesías Jesús, y no por fuera de las obras de la ley. Por cuanto por fuera de las obras de la ley, nadie será justificado. Así es que se debe leer correctamente ese pasaje, mi hermana. ¿Lo pudo escuchar mejor? Amén, pastor, sí. ¿Ya lo entendimos mejor? Ahora sí lo estamos entendiendo mejor. Ahora sí entendemos de qué se trata todo esto. Sigamos, ¿no? Sigamos. Mire lo que dice Gálatas capítulo 3, versículos de 1 al 5. Gálatas 3, 1 al 5. Dice así, mire. Dice, oh Gálatas insensatos. Gálatas 3, 1 al 5. Dice, Gálatas insensatos. O sea, ¿qué es un insensato? Es una persona que pues está por fuera de sus cabales. No usa su cerebro, insensato. Es una persona... Bueno, hay otros términos para designar este tipo de personas, que no me voy a referir en el momento. Gálatas 3, 1 al 5 dice, oh Gálatas insensatos, porque es una palabra fuerte también. Dice, ¿quién os fascinó? O sea, ¿quién los embrujó? ¿Quién los fascinó? ¿Quién los confundió? ¿Quién los deslumbró con mensajes, con estos tipos de mensajes modernos, ¿no? El mensaje de estamos en la gracia y todos estos mensajes que fascinan a las personas. Pero no es el mensaje de la palabra de Dios. Dice, ¿quién nos fascinó para no obedecer la verdad? ¿Quién nos fascinó para no obedecer la verdad? ¿Y qué es la verdad? Pues tu palabra es la verdad, dice la palabra de Dios, ¿no? Tu palabra es la verdad. Tu Torah, que es la palabra, es la verdad. Entonces, ¿quién nos fascinó para no obedecer la Torah de Dios? ¿Quién confundió? ¿Cuál es ese espíritu que está dentro de las iglesias modernas nuestras, las iglesias
les decía que la denominación por encima de todas las denominaciones de mentira se llama cristianismo. Y esa denominación cristianismo en la que estamos nosotros allí metidos durante mucho tiempo, muchos años, la denominación cristianismo pues nos tenía fascinados con sus doctrinas, sus mensajes, su teología y todo su engaño, y nos tenía fascinados. Y dentro de todas esas mentiras y engaños, el cristianismo nos tenía fascinados porque nos enseñaba esto que está aquí, que Saulo está recriminando a los Gálatas. Le dice, Gálatas tontos, ¿qué les pasa? ¿Quién nos fascinó para no obedecer la Torá, la ley, los profetas y los salmos? Pues ¿quién nos fascinó? Pues hoy en día la religión, el cristianismo tiene fascinado a muchas personas. Muchas personas entran allí y son atraídos por todas sus mentiras y todos sus engaños de la religión, del cristianismo, y de ahí hacia abajo. El cristianismo es, digamos, la denominación arriba, y de ahí les decía, de ahí se desprenden las otras. De ahí se desprende catolicismo, testigo de Jehová, bueno, más o menos, adventismo, mormonismo, catolicismo, ya les dije, ¿no? Protestantismo, los evangélicos, pentecostales, y todas estas denominaciones que están dentro de la cobertura del cristianismo. El cristianismo como la religión que tiene fascinado a muchos con sus engaños y con sus mentiras. Porque esa es la verdad, mis hermanos. Yo sé que a veces esta verdad es dura y cuesta entenderla. Porque a mí también me costó entenderla, pero es la verdad. Es la verdad. No existe ningún cristianismo en las Escrituras, en la palabra de Dios, tal cosa no existe. Esta es la denominación que tiene fascinado a todo el mundo, a muchas congregaciones, a miles de personas, a millones de personas que los tiene fascinados con sus mentiras para no obedecer a la verdad o para no obedecer a la Torá o a la ley y los profetas y los salmos. Dice aquí en el versículo, estamos leyendo Gálatas 3, 1 al 5, dice... ¿quién nos fascinó para no obedecer la verdad? A vosotros, entre cuyos ojos el Señor, el Mesías, fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. Ojo a esto, ojo a esta pregunta. Esto solo quiero saber de vosotros. Vea esta pregunta tan tremenda que está allí. ¿Ve? No estamos evadiendo los textos. Estos son los textos que hablan sobre las obras de la ley. Lo estamos tocando, miren, no lo estamos evadiendo. Dice, solo esto quiero saber de vosotros. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Quiero saber de vosotros. ¿Qué dice? Solo esto quiero saber de vosotros. ¿Qué dice en la traducción que nosotros tenemos allí? ¿Qué dice la traducción que nosotros manejamos? A ver, ¿quién me quiere leer lo que la traducción que nosotros manejamos dice? ¿Qué dice? Amén, pastor. Léalo, mi hermano Manuel, muchas gracias. El 2, ¿cierto, pastor? Sí, señor, el 2. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Amén. Ya, listo, mi hermano, muchas gracias. Gracias. Le voy a decir cómo dice realmente. Bueno, y ustedes lo tienen de tarea para que lo miren el texto allá en el griego también. También lo pueden mirar en su casita, ¿no? Pero se lo voy a leer para hacerlo un poquito más rápido ahora. Dice así, esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu? Y aparece la partícula ek nuevamente que no se tradujo. ¿Recibisteis el Espíritu por fuera de las obras de la ley o por fuera del oír con fe? Recuerde que las dos cosas van separadas, pero van de la mano. ¿Recibiste el Espíritu por fuera de las obras de la ley o por fuera del oír con fe? ¿Cómo se nos tradujo a nosotros? ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Como que una cosa anulaba la otra, ¿no? Como que una cosa quitaba la otra. No quitaba la otra, las dos iban de la mano. Y la pregunta es muy clara, dice, ¿recibiste el Espíritu por fuera de las obras de la ley o por fuera del oír con fe? Recuerde que la fe viene por el oír y el oír viene por la Torá, por la ley, los profetas y los salmos, por las obras de la ley, por trabajar en la ley, por la ley misma. Las dos van de la mano, las dos van de la mano. Entonces, por eso hace esta pregunta aquí Saúl. Y yo quiero irme allá a la parte final de ese versículo que está en el versículo 5, dice, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, lo hace
Ojo a esto, así está traducido en nuestras Biblias. Dice, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Entonces ahí como que nos ponían nosotros en una dualidad, ¿no? O sea, como que, bueno, entonces, ¿cuál de las dos escojo? Como que, ¿cuál de las dos escojo? Y entonces, no, pues claro, escojamos la fe, ¿no? Vámonos por la fe porque pues ya lo otro es la ley. No, la ley era para los judíos. Eso es lo que nos dijeron a nosotros. La ley era para los judíos. Eso era. Pero resulta que aquí dice otra cosa totalmente diferente. Versículo 5, ¿cómo dice? Dice así, dice, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por fuera de las obras de la ley? O sea, el que hace maravillas entre vosotros, o sea, el Señor que viene a hacer maravillas y milagros entre nosotros, ¿lo hace por fuera de las obras de la ley? ¿O por fuera del oír con fe? Eso sí dice el texto, eso sí lo dice el texto. Esa partícula que no se tradujo, eso sí dice el texto. Vea qué interesante todo esto que el Señor nos ha regalado para que lo podamos leer. Ahora quiero leer Gálatas 3, versículo 10. Ahí estamos en el 5, ahora un poquito más abajo allí, en el versículo 10. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Versículo 10. Bueno, quiero leer ese versículo 10. ¿Cómo dice realmente? Dice, mi hermana acaba de leer lo que aparece en nuestras traducciones. Dice, ¿cómo aparece? Dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pero la segunda parte de ese versículo dice una cosa opuesta. Entonces, ¿qué pasó allí? Porque la segunda parte de ese versículo dice, pues escrito está, todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. No, o sea, aquí lo que se denota, lo que se entiende es que la pluma mentirosa de los escribas, pues no entendieron que la segunda parte, pues ellos, gloria al Señor Jesús, que no le metieron mano a la segunda parte y ellos mismos crearon una contradicción, una confusión. Vamos a ver qué realmente dice la Escritura. Dice así. La Escritura dice así, dice. Versículo 10 de Gálatas, capítulo 3, versículo 10. Dice así. Porque, pero voy a ponerla, quiero ponerla para que ustedes la lean, porque es que a veces de pronto los hermanos tienen la duda y dicen, no, pero es que no sé, no me ha mostrado, no quiero ver, y tienen todo el derecho. Entonces dice así, en Gálatas 3:10, dice, como dice acá, dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. ¿Qué dice realmente acá? Dice, todos, porque en efecto, todos en efecto, y aquí vuelve y aparece la partícula que está en el Strong 1537, está la partícula ek, fuera de, que no la traducen, y entonces ¿qué dice traduciendo esa partícula que no la tradujeron? ¿Qué dice? Ya les voy a decir qué dice. Dice así, porque todos los que están por fuera de las obras de la ley están bajo maldición. Vea qué diferente esto. Todos los que por fuera de las obras de la ley están bajo maldición. Y entonces ahí sí la segunda parte del versículo concuerda perfectamente, no porque yo la esté forzando, porque no la tradujeron como era, porque no quieren mostrar que los que estén por fuera de las obras de la ley, o sea, de la ley, del obrar en la ley, está bajo maldición. Dice allí la palabra de Dios. La segunda parte dice, pues escrito está. Y se lo voy a leer nuevamente. Dice, porque todos los que estén por fuera de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y ahí sí cobra total entendimiento, tiene sentido la frase como tal, que eso sí fue lo que escribió Saulo o Saúl. Eso sí fue lo que realmente escribió Saulo o Saúl. Ahora, discúlpeme que me alargué hoy un poquito más, pero es necesario que dé la enseñanza completa para que entendamos esto de las obras de la ley, para que entendamos esto de qué son las obras.
¿De qué se trata esto? Ahora vuelvo nuevamente a Santiago y vuelvo ahora y voy a hacer la pregunta que hizo Santiago. Dice, versículo 14 del capítulo 2, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? ¿Usted qué piensa ya en este momento? Ya en este momento les decía a los hermanos al comienzo del estudio, eso que acabamos de leer, al final de la enseñanza va a cambiar el entendimiento porque este es el entendimiento correcto, el que está en las Escrituras. ¿Podrá la fe salvarle? ¿Podrá la fe salvarle? Versículo 17, mire, versículo 17, ahí está la respuesta. Mi hermano Álvaro León dice, no. Mi hermano Álvaro León dice, no. ¿Sí entendió ya? Creo que en algún momento mi hermano Álvaro León, creo que estaba inquieto también con esto de las obras de la ley, ¿cierto, mi hermano? Me parece que trato de recordar que en algún momento su merced tuvo alguna intervención con respecto a esto. Pues aquí está la respuesta, porque no necesitamos ir a buscar la respuesta en otra persona o en un entendimiento personal, porque es que las escrituras no son de interpretación personal. Allí está la respuesta para todo. ¿Podrá la fe salvarle? Ahí en el versículo 17 dice, así también la fe, si no tiene obras. ¿Cuáles obras? Si no tiene las obras de la ley, si no tiene el obrar en la ley, si no tiene el obrar en la ley, ¿qué dice la palabra de Dios? Es muerta en sí misma, es muerta en sí misma. Si no tiene las obras, la fe, si no tiene las obras de la ley, es muerta en sí misma, es muerta. Permítame ver, yo leo otros pasajes ya para terminar esta enseñanza. Versículo 20 dice, versículo 20 dice, ¿mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿Quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Que el creer, que el tener fe supuestamente en el Señor Jesús y creer cosas de Él no es suficiente si no se obra en su palabra, en su ley, en los profetas y los salmos. El Señor lo dijo, el Señor lo dejó escrito, está escrito. Él dice, si usted me ama, el que me ama guarda mis mandamientos, así que lo uno no está desligado de lo otro. La fe, el amor en el Señor va de la mano de guardar su palabra, de guardar las obras de la ley. Por eso aquí en el versículo anterior dice, versículo 19, tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Así que no por decir que yo creo que Dios es uno, bueno, también los demonios, dice la palabra de Dios, creen y tiemblan. También los demonios creen que Dios es uno, pero ellos no han sido justificados. Eso es lo que está diciendo la palabra de Dios. Ellos no tienen las obras de la ley, ellos no tienen las obras de la ley, aunque ellos saben que Dios es uno, dice la palabra de Dios. Dice que ellos saben que Dios es uno, los demonios, y además dice que tiemblan. Dice, los demonios creen y tiemblan, pero no hacen las obras de la ley, porque ellos no aman al Señor, ellos no obran en la ley, no actúan en las obras de la ley. Por tanto, su fe es vana, su fe es vana. Por tanto, el que ellos crean, por tanto, en que los demonios crean que Dios es uno, eso no es suficiente. Eso es lo que está diciendo aquí la palabra de Dios. Y de hecho, ¿cuántas congregaciones de nuestros tiempos que dicen ser, entre comillas, cristianas, y que ellos hablan de un Dios trinitario, un Dios de tres cabezas? Entonces, ¿cómo quedan estos que creen en un Dios de tres cabezas cuando la palabra de Dios dice que aún los demonios creen que Dios es uno y tiemblan? Entonces, los demonios que creen que Dios es uno y tiemblan, pues vienen a estar en mejor situación que muchas congregaciones que dicen que el Señor es tres y ellos ni tiemblan, porque no les da temor decir toda esta mentira y toda esta blasfemia, que es creer en un Dios de tres cabezas, en un Dios trino. Y el Señor dice, la palabra de Dios dice, los demonios creen que Dios es uno y tiemblan. Y muchas congregaciones dicen, no, Dios son tres y no tiemblan. Hasta los demonios están mejor que muchas congregaciones. Vea qué terrible todo esto. Mire qué terrible todo esto. A ver, yo termino el mensaje. Por aquí terminamos este pasaje. Versículo 24. Vamos a leer versículo 24 hasta el 26 y ahí concluimos. Bueno, dice así la palabra de Dios. Dice,
Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Entonces aquí se está dando respuesta a la pregunta que está aquí. Dice, ¿podrá la fe salvarle? ¿Podrá la fe salvarle? Los demonios tienen fe, pero fe que no salva, dice la palabra de Dios. Fe que no salva. Dice, versículo 24, vosotros veis que el hombre es justificado, que la justificación es por las obras de la ley, por supuesto, y no solamente por la fe. Vea qué interesante esto. Asimismo, bueno, está hablando de Rahab, aquí dice, versículo 26, y ya para terminar aquí, versículo 26, dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin las obras de la ley está muerta, está muerta. El Señor Jesús nos bendiga, nos guarde, el Señor haga resplandecer su rostro maravilloso sobre cada uno de nosotros. El Señor Jesús tenga misericordia de cada uno de nosotros y ponga en cada uno de nosotros muchísima paz.